Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar por este medio para seguir estudiando la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? Y en el día de hoy, como dice aquí, vamos a estudiar una historia en donde el Señor Jesús resucita a un hombre llamado Lázaro. Primero, como hacemos siempre, vamos a empezar teniendo una palabra de oración para que el Señor nos guíe y nos ayude a estar atentos. Vamos a cerrar nuestros ojos y a escuchar atentamente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día, gracias Señor porque podemos juntarnos nuevamente, Señor, a pesar de que no podemos estar en la iglesia, Señor, igualmente a través de estos medios, Señor, podemos estudiar tu palabra. Te queremos dar gracias, Señor, por el Señor Jesús que vino a morir en la cruz por nosotros. Limpia nuestros pecados, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar atentos para poder escuchar tu voz en el día de hoy, lo que tienes para enseñarnos, lo que tienes para decirnos y que lo podamos poner en práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y como les decía, en el día de hoy vamos a estudiar una historia que se encuentra en la palabra de Dios, la Santa Biblia, y la encontramos en el libro de San Juan, capítulo 11. En el Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 11, yo lo voy a buscar. Y les voy a ir leyendo algunos versículos salteados, ¿sí? Para que podamos ver de qué se trata esta historia. Voy a empezar por el versículo número 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice que en Betania, que era una aldea, ¿sí? Un pueblo, se encontraba un hombre llamado Lázaro y estaba muy enfermo. Vamos a ver los versículos 3 y 4. Dice, enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Este hombre Lázaro tenía dos hermanas, una se llamaba María, la otra se llamaba Marta. Cuando Lázaro se enfermó, estas hermanas mandaron a llamar al Señor Jesús para avisarle que Lázaro, el que amaba, estaba enfermo. ¿Por qué el que amaba? Porque Lázaro y María y Marta eran muy amigos del Señor y el Señor los amaba mucho. Entonces mandaron a una persona para que les fuera a avisar al Señor Jesús que Lázaro se encontraba enfermo. Y siguen diciendo los versículos 5 y 6. Perdón, el 4. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor Jesús no se angustió. ¿Qué dijo? Dijo que esa enfermedad no iba a ser para muerte, sino para que le dé la gloria a Dios, al Señor. ¿Sí? Para que el Hijo de Dios sea glorificado, dice acá. ¿De qué significa esto? Una enfermedad para gloria. Bueno, a veces el Señor permite que sus hijos pasemos por pruebas, por enfermedades, por pruebas difíciles, ¿sí? Pero siempre, siempre el Señor, todo lo que permite en la vida de sus hijos, tiene un propósito, tiene planes para que nosotros aprendamos algo, ¿sí? Y eso iba a pasar con esta enfermedad que estaba pasando este hombre llamado Lázaro. Esta enfermedad iba a servir para gloria de Dios, para que la gente alabara a Dios y le dé la gloria a Dios por esa enfermedad. Y vamos a ver por qué decía esto. Dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como yo, pues, que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Bueno, como les decía, el Señor Jesús no salió corriendo a asistir a Lázaro para ver cómo lo podía ayudar, sino que se quedó donde estaba haciendo la tarea que estaba haciendo, que el Señor, saben ustedes, que iba de pueblo en pueblo predicando que la gente se tenía que arrepentir y tenía que creer que Él era el Hijo de Dios que había venido, ¿sí?, a morir
por los pecados de todos y que tenían que arrepentirse y creer en Él, pidiendo perdón de sus pecados para poder ser hijos de Dios. El Señor Jesús siguió haciendo esta tarea en donde estaba 2 días más, dice. Y los siguientes versículos, vamos a leer ahora el 11, ¿sí? A ver qué pasó. Dice, dicho esto, díceles pues, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. ¿Estaba durmiendo Lázaro? No, duerme. Acá el Señor Jesús se estaba refiriendo a que Lázaro estaba muerto. El Señor Jesús sabía que Lázaro había muerto. Pero vamos a ver cómo sigue esta historia, porque antes, en el versículo número 4, decía que esa enfermedad no iba a ser para muerte. Vamos a ver por qué. Vamos a leer los versículos desde el 17, después vamos a leer desde el 20. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Llegó el Señor Jesús 2 días después. Ustedes saben que en ese momento no había vehículos, aviones, transportes, sí, iban caminando de pueblo en pueblo. Y el Señor Jesús llegó 2 días después que Lázaro ya había muerto. O sea que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. ¿Y qué pasó? Se enteró Marta que el Señor Jesús estaba llegando. ¿Y qué hizo? Fue a su encuentro. María se quedó en su casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Marta le hace un reclamo al Señor Jesús. Le dice, pero Señor, si vos hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Porque ella sabía que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y tenía poder. ¿Sí? Así como nosotros tenemos que confiar que el Señor Jesús tiene el poder, ¿sí?, de ayudarnos ante las pruebas, ante las necesidades, ante las tristezas, pero ella le reclama al Señor Jesús. Y el Señor y le dice, pero yo sé que si vos le pedís a tu Padre, ¿sí?, que es Dios, Dios, todo lo que vos le vas a pedir, Dios te lo va a dar. ¿Sí? Ella sabía y estaba muy segura, pero sin embargo estaba muy angustiada por lo que le estaba ocurriendo. Entonces, sigue diciendo en el versículo 23, dícele Jesús, resucitará tu hermano. ¿Y qué es resucitar? Resucitar es volver a la vida. Una persona que estaba muerta, que vuelva a la vida. Entonces Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Dícele, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. En este caso, el Señor Jesús se estaba refiriendo a otro tipo de muerte, a la muerte que trae el pecado. ¿Sí? Sabemos que todas las personas tenemos pecado en nuestro corazón y que la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Y si nosotros no nos arrepentimos y no le pedimos perdón al Señor de nuestros pecados, no creemos en que el Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos, para morir en la cruz, ¿sí?, y para limpiarnos nuestros corazones y darnos la vida eterna, ¿sí?, entonces no vamos a poder gozar de esta resurrección, sino que nos vamos a ir al infierno. Pero aquellos, dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Por qué le decía no morirá eternamente? Porque cuando el Señor venga a buscar a todos los que son sus hijos, todos vamos a resucitar, ¿sí? Aunque estemos muertos, vamos a resucitar para ir al cielo y estar con el Señor por la eternidad, para siempre, jamás. Pero para que esto pase, tenemos que creer en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Y hoy, así como el Señor Jesús le preguntó a Marta,
Si creía esto, también te pregunto a vos, ¿creíste en el Señor Jesús como tu Salvador? ¿Estás seguro que vas a resucitar cuando el Señor Jesús venga a buscar a todos sus hijos? Si no creíste en Cristo como tu Salvador, tu destino es la muerte eterna, es el infierno. Pero si crees que el Señor Jesús es tu Salvador, que vino, murió en la cruz para salvarte de tus pecados, si le pedís perdón, haces una oración pidiéndole perdón de todas aquellas cosas malas que haces, mentiras, peleas, malas palabras, todo aquello que está mal, que nos aleja de Dios, ¿sí? Y realmente te arrepentís, entonces vas a resucitar, porque el Señor te ofrece la vida eterna. Marta sí creía. Marta le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¿Y vos, estás seguro que crees en el Señor? Espero que en este día pueda ser así. Vamos a continuar con esta historia, con los versículos desde el 28 en adelante. Y dice, y esto dicho, fuese y llamó en secreto a María su hermana, diciendo, el maestro está aquí y te llama. Y los versículos 29 dice, ella como lo oyó, levántase prestamente y viene a él. El 32, más María, como vino donde estaba Jesús, viéndole, derribóse a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Jesús entonces, como la vio llorando y a los judíos que habían venido juntamente con ella llorando, se conmovió en espíritu y turbóse. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Después, Marta fue a avisarle a María, ¿sí? Que el Señor Jesús había llegado. Y vio, el Señor Jesús se conmovió en su corazón porque vio la angustia de todas estas personas que estaban muy tristes porque había muerto Lázaro, ¿sí? Pero María tiene otra actitud. No le reclama al Señor, sino que se derriba a sus pies humildemente, ¿sí? Y el Señor Jesús entonces le dice, ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde pusieron su cuerpo? Entonces, ¿sí? Leemos los versículos 34 y 35, el 34, perdón, dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Dícenle, Señor, ven y ve. Y lloró Jesús, ¿sí? Lloró Jesús por toda esa angustia, por ver toda esa tristeza que estaban pasando, porque muchos no estaban confiando en que el Señor Jesús había dicho que esa enfermedad no iba a ser para muerte, ¿sí? Que iba a ser para gloria de Dios. Si hubiesen creído y si hubiesen tenido esa fe, ¿sí? Hubieran confiado en el Señor, hubieran esperado y entonces no se hubieran angustiado. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor, a tener fe que lo que el Señor nos promete lo cumple y que el Señor va a estar con nosotros, ¿sí? Entonces fue al lugar, ¿sí? Donde estaba Lázaro. En la antigüedad, los cuerpos de las personas muertas las ponían en una especie de cuevas, ¿sí? Eso era el sepulcro. Entonces, dice en los versículos 38, desde el 38 en adelante. Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro. Era una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que se había muerto, le dice, Señor, y es de ya, que es de 4 días. Jesús le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde el muerto había sido puesto y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que estaba alrededor lo dije, para que crean que tú me has enviado. El Señor fue al sepulcro y pidió que corran la piedra, porque tapaban la piedra, tapaban con una piedra el sepulcro, porque salía olor. Y Marta le dice, pero Señor, sale olor, ya hace 4 días que está muerto. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Sí? El Señor la reprende, ¿sí? Le dice, tené fe, Marta, tené fe, confía. Entonces, ora el Señor Jesús al Padre. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por momentos difíciles y de pruebas. Orar a Dios y confiar que lo que Dios haga siempre va a ser para nuestro bien.
¿Y qué pasó? Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y su rostro estaba envuelto en un sudario. Dícele Jesús, desatadle y dejadle ir. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Lázaro, salí afuera. Y así fue. Y Lázaro salió afuera, envuelto en vendas, y les dijo el Señor, sáquenle las vendas y déjenle ir. ¿Sí? El Señor había prometido que esa enfermedad no iba a ser para muerte, sino para la gloria de Dios. Y así fue. Y entonces todos los que estaban alrededor viendo esa situación se maravillaron, ¿sí? De lo que estaban viendo y creyeron, ¿sí? En que el Señor Jesús era el Hijo de Dios, que tenía poder, ¿sí? Y creyeron en el Señor Jesús. Y así es como tenemos que hacer nosotros. Esa enfermedad iba a ser para gloria de Dios, para que puedan testificar y mucha gente creer en el Señor Jesús, que era el Hijo de Dios. Y así tiene que ser con nosotros. Cuando estamos con pruebas, con tristezas, con necesidades, confiar en el Señor, orar, esperar y dar testimonio de lo que el Señor hace, de cómo el Señor nos responde y entender que todo lo que el Señor permite en nuestra vida va a ser para nuestro bien y siempre, siempre, siempre tiene un plan para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y les quiero dejar este último versículo que está en otro pasaje de la Biblia. Dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. Es necesario que aprendamos a confiar en el Señor aún en los momentos de tristeza, aún en los momentos de prueba. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por este día y porque, Señor, pudimos escuchar tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti, aunque estemos pasando por pruebas, por tristezas, por necesidades. Rogamos, Señor, que tú puedas bendecirnos y que podamos confiar en ti, podamos dar testimonio también de lo que tú haces, de la paz que nos das en los momentos de pruebas y de que sabemos que todo lo que tú permitas es para nuestro bien, Señor. Dejamos todos a todos los chicos en tus manos y a todas las familias, Señor, para que tú puedas proteger a cada uno en estos tiempos de prueba y necesidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, chicos, nos despedimos hasta el próximo domingo. Y les dejo por último aquí el enlace para que ustedes puedan ver si el horario que tenemos de reuniones todos los días a las 7 de la tarde. Y no se olviden que los domingos a las 10 de la mañana, por este enlace también, este link, hay una reunión de escuelita dominical. Los saludo hasta el domingo que viene y que el Señor pueda bendecir.